Hoy nos metemos de lleno en una época que, según Eric Hobsbawm, realmente marcó un antes y un después, 1789 a 1848. Vamos a explorar su libro La Era de la Revolución. La idea es entender por qué estos 60 años fueron tan transformadores. Hobsbawm habla de una doble revolución. Suena potente, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso? Exacto, es como el corazón de su análisis. Hobsbawm, él sostiene que esta etapa representa la transformación más grande en la historia humana imagínate, desde la antigüedad, desde la agricultura, las ciudades, y la llama doble porque ve dos motores que actúan al mismo tiempo, aunque son distintos, con epicentro en dos países clave: Gran Bretaña, con la Revolución Industrial, y Francia, con su Revolución Política. Y juntas, pues, moldearon todo el siglo XIX. Y yo diría mucho de lo que vivimos hoy. Entendido, entendido. A ver, vayamos por partes entonces. La Revolución Industrial Británica. Uno piensa rápido en máquinas, fábricas, vapor. Pero Hobsbawm parece decir que es más profundo que solo la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el alcance real que él le da? Es que va mucho más allá. No fue solo una revolución, digamos, tecnológica. Fue sobre todo una revolución económica y social, profundísima. Hobsbawm la describe como el verdadero despegue del capitalismo industrial, un sistema que, eventualmente dominaría el mundo. Claro, la industria del algodón fue la pionera, ¿sí? Y hubo inventos clave. La máquina de vapor, el telar mecánico, eso llevó al sistema de fábricas. Pero lo realmente crucial, lo que él subraya, es cómo esto cambió todo. La forma de producir, el comercio, las ciudades que crecieron enormemente. Y me imagino que la estructura social misma. Eso tuvo que ser un terremoto. Totalmente, totalmente. Creó clases sociales que antes no existían a esa escala. Y además, antagónicas. Por un lado, la burguesía industrial, los dueños del capital, de las fábricas. Y por otro, el proletario, esa masa enorme de trabajadores de fábrica. Y Hobsbawm señala algo muy interesante. Esta nueva burguesía, aunque fue revolucionaria en lo económico, muchas veces se volvió conservadora en lo político bastante rápido, para proteger lo que habían ganado, ¿no? Claro, tiene sentido. Y no podemos olvidar materias primas clave como el carbón y el hierro. Y luego, claro, el ferrocarril. Hobsbawm dice que fue como el hijo más espectacular de esta revolución. Aceleró todo a un ritmo impensable antes. Entonces, mientras Gran Bretaña estaba, digamos, poniendo los cimientos económicos de este nuevo mundo, Francia se encargaba más de la parte política, de las ideas. Esa sería la otra cara de la moneda. Precisamente, esa es la otra mitad de la doble revolución. La Revolución Francesa fue la que barrió al antiguo régimen, toda esa estructura vieja de monarquía absoluta, de aristocracia. Su impacto fue tremendo porque lanzó al mundo ideas como, las que todos conocemos: libertad, igualdad, fraternidad. Aunque su aplicación siempre ha sido compleja y discutida, ¿verdad? Pero se convirtieron en el lenguaje universal de la política moderna. Y algo fundamental que señala Hobsbawm: la Revolución Francesa es como la partera del nacionalismo moderno. El nacionalismo como una fuerza de masas. Pero esas ideas no se quedaron solo en Francia, ¿cierto? Se esparcieron. Y no de forma muy pacífica, me parece. Para nada, para nada. Las guerras revolucionarias y luego las napoleónicas fue casi un cuarto de siglo de conflicto casi continuo, desde 1792 hasta 1815. Y esas guerras llevaron las ideas y también los modelos franceses por toda Europa. Hablamos de repúblicas, de códigos legales modernos como el Código Napoleónico, sistemas de administración centralizados. Es fascinante cómo Hobsbawm recalca que hasta el vocabulario político que usamos hoy, palabras como liberal, conservador, nación, clase media, incluso socialismo, adquirieron su significado moderno en medio de todo ese torbellino. O sea que no son dos historias separadas, que corren en paralelo. Están profundamente conectadas. ¿Cómo argumenta Hobsbawm esa conexión, ese vínculo fundamental? Lo central para él es que fueron complementarias. Se necesitaban la una a la otra, por así decirlo. La Revolución Económica Británica creó la infraestructura material, creó las nuevas clases sociales del capitalismo.
puso la base económica. Y la Revolución Política Francesa proporcionó los modelos de instituciones y, sobre todo, las ideologías, el liberalismo, el nacionalismo y después las reacciones contra ellas también. Juntas, digamos, cimentaron el triunfo global de la economía capitalista y de la sociedad burguesa liberal que marcó todo el siglo XIX. Es verdad que su análisis se enfoca mucho en Europa. Es una crítica válida. ¿Se le ha señalado por eurocéntrico o él lo justifica de alguna forma? Sí, es un punto que se menciona. Él mismo reconoce ese enfoque europeo, pero lo justifica. Argumenta que en esa época específica fue Europa, y sobre todo Gran Bretaña y Francia, la que generó esas fuerzas económicas y esas ideas políticas que de hecho transformaron y dominaron al resto del mundo. Es más una descripción de un hecho histórico de ese momento, creo yo, más que una valoración. Entiendo. Y la prueba de la novedad radical de la época está en el lenguaje mismo, como mencionabas antes. Palabras como fábrica, capitalismo, ferrocarril, clase trabajadora, o eran nuevas o cambiaron totalmente de significado en esos años. Eso te dice algo sobre la magnitud del cambio. Es verdad. Exacto. Así que para Hobsbawm, este periodo 1789-1848 no es solo una época más de cambios. Es la matriz del mundo contemporáneo. Las estructuras económicas que tenemos, las divisiones sociales, las ideologías políticas que discutimos, el concepto mismo de Estado-nación, todo eso, de alguna manera, echó raíces profundas en esos 60 años. Qué potente reflexión final. Nos deja pensando, ¿no? Si esa doble revolución realmente puso las bases de nuestro mundo actual. ¿Será que las tensiones que nacieron entonces, esa lucha constante entre el avance del capitalismo y las demandas de igualdad, el conflicto entre clases sociales, la fuerza a veces problemática del nacionalismo, no son en el fondo muy parecidas a las que siguen marcando nuestros grandes desafíos globales hoy en día? Da para reflexionar.